la administración de nuestro actual alcalde, el doctor Héctor Augusto Monsalve Restrepo. Digámoslo así, es un proyecto que mediante el cual queremos darle una nueva mirada a lo que es nuestro parque principal. El parque principal pues siempre se convierte en la cara más visible de los territorios y es, digámoslo así, el elemento de espacio público que congrega, digámoslo así, a una comunidad y que le aporta no solamente elementos como el espacio público, sino elementos de recreación y lo vamos a ver en algunas imágenes, también algunas actividades comerciales donde, digámoslo así, los municipios iban creciendo alrededor de este espacio público. El parque principal pues ha venido teniendo unos procesos de transformación en el tiempo, unos de ellos muy positivos, otros digámoslo así no tan positivos, pero lo que nosotros sí queremos es que en este proceso de revitalización de nuestro parque principal lo hagamos de la manera más concertada, de la manera más objetiva, de la manera donde se generen menos impactos, pero que sí el proceso de revitalización aporte antes que restar al proceso de desarrollo del municipio de Copacabana. El parque ha tenido varias transformaciones, como la decía ahorita, devuélvete un poquito, Melissa, ha tenido varias transformaciones y digámoslo así, ese eje de desarrollo de las actividades económicas, en especial ese comercio de artículos agrícolas y pecuarios, digámoslo así, fue uno de los elementos que más marcó el territorio donde está ubicado el parque. Uno, pues, en estos toldos que se observan en esta imagen, pues allí se desarrollaba toda la actividad comercial. De pronto, cuando uno hace el análisis, hace la reflexión también de que tanto le aportaron las plazas de mercado o no a los municipios, ¿cierto? Que tanto le aportaron, digámoslo así, el haber, digámoslo así, concentrado toda esta actividad que se desarrollaba alrededor del parque, concentrarla en un espacio cerrado, porque la verdad es que no solamente aquí se genera un intercambio comercial, sino que se convertía también en elementos de comunicación. Si usted realmente quería saber qué estaba pasando en el municipio de Copacabana, usted iba a un espacio de estos y allí le comunicaban, digámoslo así, los acontecimientos más recientes que tenía el municipio. Era una dinámica entonces no solamente comercial, sino también cultural, la que se generaba alrededor del parque. Siguiente, Melissa. Digámoslo así que la fundación, digámoslo así, de muchas de las fechas históricas, ¿cierto?, que se tienen de fundación del municipio de Copacabana, digámoslo así, desde 1541, cuando se funda Copacabana y todos sabemos pues que tiene mucho que ver con ese tema de la primera misa que se dio allá en el sitio de la Tasajera donde hoy está el barrio San Juan, pues empezó a tenerse todo ese proceso de transformación, ¿cierto? Copacabana, digámoslo así, ese término de la tasajera, pues tiene su sentido no solamente geográfico, ¿cierto?, de donde se tasajea el río, es decir, donde se angosta el valle del río Aburrá y le da unas connotaciones especiales al municipio, sino que, digámoslo así, el estar ubicado
en el valle, ¿cierto? Le da una dinámica, digámoslo así, de desarrollo paralelo a ese eje articulador que es el río Aburrá. De esa época de 1541 a hoy, el municipio, digámoslo así, ha tenido un crecimiento, digámoslo así, tuvo un crecimiento exponencial, aunque ahora la curva de crecimiento de población se ha achatado un poco, ¿cierto? Y no tiene esa pendiente tan fuerte que tuvo en su inicio, pero sí hoy estamos hablando de que Copacabana hoy tiene más de 77.000 habitantes, ¿cierto? 77.000 habitantes que requieren de esos espacios importantes, ¿cierto? Donde vuelvan a ejercerse, no a darse allí esas dinámicas que tuvo en sus inicios. Siguiente. Ya lo decíamos, uno cuando habla de tanto como de la actividad comercial como de las actividades sociales y demás, el parque de Copacabana jugó ese papel importante, ¿cierto? Que hoy queremos también de que la gente vuelva al parque con sus nuevas dinámicas, con sus nuevos usos, con sus nuevas actividades, pero que vuelva a ser ese atractivo esencial para el municipio. Nosotros, digámoslo así, hemos tenido una serie de intervenciones en el parque, pero para allá hacia 1924, una organización que le aportó mucho al municipio de Copacabana, que fue la Sociedad de Mejoras Públicas, digámoslo así, en esa época se hace la intervención y se construye un parque amurallado en el municipio de Copacabana. Pues yo tenía en mis archivos históricos, no la pude traer realmente la fotografía, pero tenemos unos registros fotográficos de cómo había un muro, una muralla que delimitaba el parque de Copacabana y que esa primera gran intervención la hizo esta organización, la Sociedad de Mejoras Públicas. Una organización que, digámoslo así, caminaba paralelo a la institucionalidad, pero que le ofertaba muchos espacios de infraestructura al municipio y que realmente pensaba en todos esos elementos de espacio públicos y cómo ellos intervenían, construían y generaban de verdad unos espacios bien interesantes. Hay, digámoslo así, tres elementos importantes que en el desarrollo del parque principal han tenido, digámoslo así, su connotación, ¿cierto? Como elemento patrimonial que le ha aportado al parque municipal, y es el Simón Bolívar, ¿cierto? El Simón Bolívar como ese símbolo del parque Simón Bolívar, del barrio Simón Bolívar, de ese eje que también, digámoslo así, aparece en muchos de los parques de Antioquia y de Colombia, digámoslo así, se convierte también en un elemento patrimonial importante. El otro, digámoslo así, ícono que sucede después de la intervención de la Sociedad de Mejoras Públicas es el homenaje a la madre, ¿cierto? Se convierte también en un eje, ¿cierto? En ese eje de patrimonio dentro del parque. Y por último, digámoslo así, lo tuvo que ver el kiosco municipal. Kiosco que también ha tenido una serie de transformaciones en la historia del parque municipal y que por allá en el año 1994, en ese cumpleaños de IMUSA, decide regalarle al municipio de Copacabana, ¿cierto? Dentro de esos años que estuvo la empresa IMUSA acá, un elemento también patrimonial, y fue la intervención del kiosco municipal. Ese kiosco, digámoslo así, a partir de 1994,
también le dio una visión, digámoslo así, un poco diferente, ¿cierto? Se crea entonces la platea como un espacio más para desarrollar actividades culturales, artísticas allí y que fueran también para el disfrute y goce de nuestros habitantes. Pero, digámoslo así, también no solamente hay esos elementos patrimoniales que se fueron construyendo en la historia del parque, sino que también hay una serie de elementos naturales, ¿cierto? Esos elementos naturales hacen parte también de un patrimonio natural inherente al parque principal, ¿cierto? La palma que vemos allá se convierte también en un elemento bien importante, ¿cierto? Dentro del parque. Dale la siguiente, Melissa. Y uno, digámoslo así, lo que pretende el proyecto de revitalización del parque es que todos esos elementos naturales se conserven, ¿cierto? Y antes, por el contrario, empiecen a cumplir una funcionalidad bien importante. Nosotros, para que no solamente en el parque hubieran elementos de espacio público y no solamente hubiesen elementos de patrimonio arquitectónico, también consideramos que los elementos naturales también hacen parte de esos elementos importantes dentro del Parque Simón Bolívar. Desafortunadamente, digámoslo así, muchas personas, digámoslo que señoras que tenían una plántula y que consideraban que o ya no les cabía en la casa, o que les parecía que cumplían una función específica, iban y sembraban aleatoriamente en el parque principal, ¿cierto? Digámoslo así, esas siembras dificultan un poco como un ordenamiento de los elementos naturales. Nosotros entonces nos dimos a la tarea de hacer un censo de cada uno de los individuos arbóreos que contiene el parque, los ubicamos, los referenciamos y ahorita la arquitecta Olga, que nos va a hablar de la conceptualización de la revitalización, pues digámoslo así, arma todo su proyecto de revitalización alrededor de los 152 árboles, porque, vuelvo y lo repito, eso hace parte del patrimonio natural de los copacabanitas allí en el parque. Estos, digámoslo así, elementos patrimoniales que se tienen, ya ahorita hablamos un poco de la madre del Simón Bolívar y de la pila municipal que hace parte también de los elementos patrimoniales, pues nosotros también los referenciamos, ¿cierto? Y digámoslo así, y el desarrollo de la revitalización la estamos, digámoslo así, haciendo la concepción alrededor de todos estos elementos patrimoniales. La pila, digámoslo así, en el tiempo más cercano o en las personas que tienen la memoria más cercana, pues digámoslo que no le ven una funcionalidad, ¿cierto? A lo que es la pila municipal, pero digámoslo así, cuando uno hace la lectura de qué función cumplía la pila, pues realmente era una función, digámoslo así, de suministro de agua, y que las personas que venían con sus mulas, que venían con sus cargas al municipio de Copacabana, pues pudiesen tener agua disponible a voluntad. Quién lo creyera, pero el tema de los calzados de las personas que venían del campo también, digámoslo así, sus lavados y limpiezas y todo, también hacía parte la pileta
municipal y por eso en los diferentes municipios, y Copacabana no es la excepción, digámoslo así, se centra mucha parte de la actividad, ¿cierto?, en la pila municipal. Siguiente. Nosotros, entonces, pues como a raíz de lo que había plasmado el alcalde en su plan de desarrollo, ¿cierto? El alcalde delega en la Secretaría de Planeación y de Infraestructura adelantar todo un proceso, ¿cierto?, de diseño de lo que sería la revitalización del parque municipal. Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué Osvaldo utiliza el término de revitalización, ¿cierto?, y no otros términos distintos como remodelación, intervención, etcétera? Es porque a través de la revitalización, ahorita nos lo explica la arquitecta Olga, digámoslo así, mm, empodera y fortalece, digámoslo así, los elementos que le aporta el parque como tal al municipio de Copacabana. Es decir, nosotros vamos a partir de unos elementos patrimoniales que tenemos allí y de unos elementos naturales y de una oferta de espacio público, ¿cierto? La vamos a potencializar para que esta comunidad que ha crecido en número de habitantes, pues pueda hacer un buen uso. En ese sentido, entonces nosotros suscribimos el 26 de diciembre un contrato interadministrativo, ¿cierto?, para que desarrolláramos 3 proyectos de diseño importantes para el municipio. El de ellos es la revitalización del parque principal. El segundo es la construcción de un edificio de bellas artes para el municipio de Copacabana. Y el tercero es un coliseo que preste algunos, digamos así, servicios para competencias internacionales acá en el municipio de Copacabana. Siguiente. Este contrato es un contrato de 2.093 millones de pesos. Dale siguiente. Y digámoslo así, paralelo a él, hay un contrato de interventoría técnica, siguiente, que se suscribe el 26 de diciembre, siguiente, por valor de 444 millones, siguiente. Además, digámoslo así, todos estos recursos nacen de un contrato interadministrativo que se suscribe con el área metropolitana, y es el área metropolitana quien financia, digámoslo así, gran parte, ¿cierto?, la mayoría de los recursos necesarios para hacer esta intervención. Además digámoslo así, la interventoría que se tiene por parte del contratista que aparecía ahí en la diapositiva, tenemos también una supervisión por parte del municipio de Copacabana, y además, como se suscribió un convenio con el área metropolitana, pues tenemos, digámoslo así, también una supervisión muy estricta por parte del área metropolitana para que estos recursos que se invierten hoy en Copacabana pues cumplan su funcionalidad, le aporten al desarrollo de Copacabana y este proyecto de revitalización del parque entonces pueda cumplir su funcionalidad. Yo quería pues como hacer esta introducción y contarles a ustedes, digámoslo así, los aspectos que llevaron a tomar la decisión y que estaban inmersos en el programa de gobierno de la revitalización del parque principal. Yo entonces me voy a permitir darle el uso de la palabra a la ingeniera Olga para que…
¿Yo qué dije? Ingeniera. No, ella no tiene cara de ingeniera, arquitecta. A la arquitecta Olga para que ella nos cuente pues ya de una forma mucho más profesional, una persona que, digámoslo así, nosotros estudiamos muy bien la hoja de vida porque de lo que nosotros hemos dado como directriz es que nosotros en Copacabana, en el diseño de cualquier infraestructura, desde el punto de vista de su concepción, nos podríamos equivocar, pero en la concepción de la revitalización del parque no nos podemos equivocar. Esto es un patrimonio de los copacabanitas, lo tenemos que administrar bien y antes, por el contrario, como lo dice su palabra, lo tenemos que revitalizar. Yo le voy a dar entonces el uso de la palabra a la arquitecta Olga y después de que ella intervenga, pues le damos un espacio a ustedes para que hagan sus aportes una vez ella nos plasme allí lo que va a ser la revitalización del parque principal. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. De verdad que se siente uno contento de que este tema sea de la importancia que lo amerita y obviamente pues bienvenidas todas esas propuestas o sugerencias que hagan ustedes en torno a esta revitalización del parque. Arquitecta Olga, tiene usted la palabra entonces. Buenas tardes a todos, muchas gracias, secretario. Bueno, yo les quiero pues como contar la idea del parque y la reunión de hoy es mostrarles lo que hemos avanzado, lo que se ha tratado como de socializar con la comunidad, de ir por el parque, preguntarle a la gente que está sentada qué te gusta que tenga el parque, qué le cambiarían, qué funciona, qué no funciona y de acuerdo a eso construí como una idea. Se las traigo pues lo más específico que lo pude hacer como para que me la entiendan, para que lo analicemos y hagamos más que un debate, un tema de conversación, de sugerencias y poder que el Parque de Copacabana quede algo creado entre toda la comunidad. Esta primera imagen la saqué de acuerdo a un documento que me pasaron los chicos del patrimonio. Tienen una historia muy interesante del parque, cómo ha sido pues como este proceso de rediseño, de diseño y avance en el tiempo y saqué como unos puntos claves que me permitían y me justificaban las propuestas que le traigo. Una es la relación del hombre con la naturaleza. Ese parque es un pulmón verde, así lo coloqué, muy grande, muy importante en Copacabana, que merece seguir siendo esto y darle ese protagonismo. Tiene la relación del hombre con su cultura y la relación del hombre con su historia. Todo municipio y todo proceso tiene una historia que uno debe conservar, o sea, uno como arquitecto no llegue y dice demolamos todo y volvámoslo a hacer, porque es un proceso que viene en el tiempo y va evolucionando como evoluciona el mundo. Hay muchas cosas que se crearon y uno dice es el patrimonio del municipio, pero pueden ir evolucionando sin perder su historia, sin perder su contexto, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, el proyecto de renovación, lo colocamos renovación porque la idea es renovar lo que existe bajo sus parámetros a que sean de alguna forma más funcionales, más modernos y más al disfrute de la comunidad. Una de las partes más importantes para renovar este parque fue la arborización, porque no podemos tocar, en el inventario salieron 150 árboles en diferentes especies que obviamente pues no se pueden tocar, si la idea es volverlas más estéticas, hacerles unas jardineras bonitas, más funcionales, pero conservando como este contexto de los árboles. Siguiente. Pasa. Bueno, entonces lo que les comentaba, yo cuando me dijeron pues que iba a hacer los diseños del parque, entonces vine y empecé a hablar con la gente. Yo realmente pues no conozco a Copacabana, pues a toda su gente, entonces me tomé la molestia de venir y andarme el parque y le preguntaba a la gente qué quería que hiciéramos. Entonces estas eran como 8 ideas más significativas que muchos concordaban con ellas. Entonces me decían que sea más peatonal,
que sea más restringido los vehículos y más como hacia el peatón. Ellos me decían que en las zonas de comidas, que está como al lado del comando, que se hacen estas caseticas, la gente es como comprando ahí, los carros pasando en plena velocidad, y entonces eso incomoda a la gente y se vuelve pues peligroso. Que los negocios de comidos junto a las estatuas tengan mejor espacio para las personas al comer o comprar, no obstruyan la vía. Que continúen y se mejoren las sillas o espacios para sentarse en el parque, ya que se desaprovecha el espacio, o sea, que tuvieran más mobiliario, más donde sentarse, más donde compartir, que los que ya están pues no eran como suficientes, o algunos ya están por el tiempo, ya están deteriorados. Todo el mundo concordaba que sea muy verde, que no le quitáramos lo natural, que antes le pusiéramos más, que le pusiéramos jardineras bonitas, o sea, que se viera mucho más verde. Que si se podía ubicar mejor el comando de policía, eso es pues un tema que, si bien lo tocamos como por un costadito en el proyecto, es un tema pues que ya es de otra dependencia y que se tiene que ir trabajando. Que el kiosco se modernice, pero que el sistema de 2 pisos es excelente, el primero comercial y el segundo público. Que haya más espacio para escamparse de la lluvia del sol, o sea, que de pronto el mobiliario tuviera alguna parte de cubierta, como porque si estaba lloviendo uno se pudiera esguarecer ahí un poquito, y que la fuente se renovara, ya que pues mantenía apagada, o que en algún momento se colocaran chorritos. Siguiente. Bueno, entonces, de acuerdo a esto es un mapa parlante, es una como zonificación, como si uno dividiera el parque en tramos. Entonces sacábamos varios tramos, que era la parte morada de este costado, que es donde se desarrollan más la zona de comidas, donde están más los jóvenes, la gente pues en sus ventas ambulantes. Al lado del kiosco se evidencia mucho la tercera edad, la gente que se sienta ahí al lado de los árboles, en las sillitas a conversar, y el centro del parque, que si bien no es el más aprovechado porque de pronto no tiene el mobiliario adecuado, o por ser tan densa su arborización, entonces se hace un poco más oscuro de noche, y entonces la gente ya le esquiva más a meter a esa zona. La idea pues en este proyecto es darle mucha importancia al centro del parque, y pensamos en la posibilidad de ampliar 2 costados de vías, o sea, en este momento Copacabana tiene 4 carriles, 2 a cada lado divididos por los árboles, y la idea es ampliar el parque entre los palos, o sea, entre el palo de mangos y el costado donde está el comando de policía, para darle ese espacio público que la gente está pidiendo. Siguiente. Entonces aquí ya hicimos una lluvia de ideas en los comités de qué se podía hacer en el parque, cómo se podría intervenir, y aquí ya con la ingeniera ambiental nos dijo que intervenir la arborización y las jardineras era un tema delicado, porque los árboles ya tienen sus raíces establecidas. A una jardinera tienen por ley unas distancias que hay que respetar, en caso tal vez de que si uno interveniera a la jardinera, son distancias muy grandes, de radios muy amplios. Entonces tomamos la decisión, como en esta primera propuesta, tratar de acortar las jardineras, que no tuvieran incidencias con los retiros de los árboles, pero conservar las jardineras del parque, obviamente en una materialidad diferente y en una intervención distinta, pero el parque, ya en siguiente, yo sí en esa sigue, en la otra, bueno, déjamela ahí. Enseguida les muestro, si ven la planta que de la propuesta de este momento es muy similar como aérea por sus formas de sus jardineras, ya que los árboles pues tienen una intervención que no se podría pues lograr. Dentro de estos puntos, para poder seguir, para mostrarles la propuesta, entonces les hablaba, teníamos varios ítems que no podíamos alterar. Uno de estos era el atrio de la iglesia, porque es categorizado como patrimonio. La pila del parque también es otro elemento muy importante, como lo decía el secretario en su intervención y como nos lo pasaban en el documento los muchachos. Son patrimonios que el pueblo siempre va a conservar y los debemos pues de respetar, porque la idea no es hacer borrón y cuenta nueva, sino seguir pues como con la historia de Copacabana. El kiosco tampoco se puede tocar, tratamos de invertirle las escalas a la platea para que de alguna forma no le diera la espalda al kiosco al parque, pero la arborización no deja mover las escalas, o sea, para ponernos en los laterales tenemos demasiados árboles cerquitos, entonces no nos daban las circulaciones más las escalas, entonces
se decidió dejarlo como estaba y la arborización es otro de ellos. Los monumentos aún pues no están ahí, pero tampoco se va a tocar ningún monumento. Los monumentos son históricos, fueron colocados en ese lugar en su momento con una historia, entonces la idea no es alterar esta historia, entonces se van a conservar. Siguiente. Bueno, aquí sí. En la propuesta, entonces, si podemos ver, esta es la propuesta ya como inicial del parque. Las jardineras, si uno las ve a simple rastro, son las mismas. En este centro, o sea, en este costado, sí las ampliamos un poco para generar una plazoleta ahí mucho más grande. Y estas son las vías, lo que es este costado y el costado de allá, son las vías que se van a ampliar. En este momento pues son vías vehiculares, la idea es que queden peatonales. Aquí está el comando de policía, actualmente esta es la vía que está cerrada y la intención es que esta vía, pues o sea, se haga ya un trabajo con el comando de policía para poder hacer la reubicación y poder aperturar esta vía para que los carros pasen por este costado y poder tener entre árboles y árboles un espacio mucho mayor para la gente pues poder estar ahí y aprovecharse del parque. Aquí tendríamos ubicados en estos cubículos, tenemos 17 locales comerciales entre ambos costados para que la gente que tiene sus negocios de ventas ambulantes ya no tenga que tener pues desplazando sus chuzitos, sino tener un punto fijo con todos los servicios y cumpliendo pues como con las normas de sanidad. Además, le permitiría a la gente poder estar sentado en todo este mobiliario que proponemos en este lado y en las escalinatas, que igual es como muy atractivo para todos sentarse en él. Adicional, en la parte del frente de la alcaldía hay 2 carriles o 3, bueno, creo que son 2 carriles, los que están al lado de la alcaldía en este momento. También vamos a tapar un carril para que solamente quede un carril vehicular y poder ampliar de alguna forma esta plazoleta y dividir las escalas. No sé si todos nos ubicamos en la esquina, que hay muchas escalas para poder acceder al parque. La idea es como partir las escalas, tener 3 tramos de escalas, una plazoleta y otros 3 tramos, entonces eso hace que sea de una circulación mejor, más amigable, y vamos con los niveles a acceder en discapacidad. Por este costado le daríamos la vuelta a todo el parque por la zona gris y por el costado de la esquina de allá podríamos entrar a todo el centro del parque sin ningún problema pues como de obstáculos con una persona que tenga una movilidad reducida. No, devolvete un momentico. En esta zona de acá, que es la de la iglesia, la gente también decía que la cerráramos. Eso en este momento ya tiene un proyecto aprobado que es la estación de bicicletas. Ahorita en un video que tenemos les vamos a mostrar pues cómo se vería esta proyección. Entonces la idea es que esta zona se vincule con la nueva propuesta del parque. Ahora sí, siguiente. Este es el diseño de las casetas, de las casetas pues de los locales. Tienen pues su espacio de venta, tienen su espacio donde puedan pues como maniobrar sus alimentos y obviamente tienen su seguridad. Siguiente, papeles. Aquí pues podemos ver una imagen, una idea pues de cómo sería el 3D de estas casetas, cómo la gente como socializa como con esta zona. Por la pendiente se van a ver pues así en escalinatas y van a tener una cubierta en pérgola para también garantizarle pues a la gente que decía que muy rico uno no mojarse cuando está comprando algo, y entonces esto hace que sea el lugar como más ameno y más agradable para estar ahí. Siguiente. Este es otro mobiliario que proponemos para la gente, pues en general, pues como todas las edades, pero fue pensado mucho en la tercera edad, la gente que le gusta jugar el parqués, el ajedrez, tener como estas mesas donde ellos se puedan sentar, puedan socializar con sus amigos, conversar y también pues pasar un rato agradable. Ya la estrategia pues de cómo funciona los fichos pues y las figuritas pues del ajedrez, ya eso pues ya se puede pensar uno en qué punto las mantiene para que la gente las alquile, las devuelve o las prestan para que ellos puedan hacer pues como acogerse al parque y involucrarse en él. Este mobiliario es todo en concreto, la idea es que sea un mobiliario sostenible en el tiempo, que no se deteriore pues con facilidad
y más que está pues como a la intemperie 100% y hasta el disfrute constante de la comunidad. Siguiente. Este es otro mobiliario que tenemos, estas banquitas son unos cubitos pues en concreto, la idea es que sean con la bandera del municipio y lleven el escudo del municipio como identidad. Están ubicados solamente como al lado donde está la plazoleta de las bicicletas y al frente de los locales hacia el lado de aquí de la alcaldía. Y es solamente como, porque es la única parte donde las jardineras no se vuelven bancas. Entonces como para tener este complemento de que la gente en este costado se pueda sentar. Siguiente. Este es otro mobiliario. Este es el de las sombrillitas que la gente nos decía que tan rico tener un mobiliario con sombrillitas para no mojarse. Entonces tenemos literalmente unas sombrillitas con unas sillitas donde la gente puede sentarse, la sombra, la luz, va a tener sombra pues cuando hace sol y cuando está lloviendo de alguna forma buscarlo como descampadero. Este mobiliario está ubicado al frente de la alcaldía. Bueno, aquí les puedo mostrar, esto es lo que yo les decía, que uno separa las escalas, ya no son tantas escalas seguidas, sino unos tramos de escalas, una plazoleta donde está este mobiliario, otro tramo de escalas y ya coge el nivel pues del parque actualmente y también está al frente de los locales. Pásala. Esta es lo que se le va a hacer de intervención a las jardineras que existen actualmente. Si bien pues no podemos hacerle mucho daño a la jardinera porque tenemos mucha arborización que tocarle la raíz implica pues un problema porque se puede secar el árbol. La idea es volver las jardineras que están actualmente, obviamente pues hay que demolerlas y hacerles un tratamiento pues puntual donde la gente se pueda, o sea que sea mucho más amplia, que no tengan las rejas y hacerle un trabajo ya de guardaparques y arborizaciones de baja altura para poder como conservar toda esta jardinera completa. La jardinera está forrada en una baldosa que se llama perlato, es de la familia de la Royal Beta, que es la baldosa pues con la que se están haciendo la mayoría de las intervenciones en los parques o plazas públicas. Siguiente. Esta sí es, en el alcance del contrato decía que teníamos que implementar más arborización para el parque. Entonces, en esta zona, esta vendría a ser la esquina de dónde? De la vivienda, que es donde tiene las muchas escalas. Entonces, la idea es partir como en determinados tramos este estilo de jardineras. Son unas jardineras y banquitas adicional para la gente sentarse y de alguna forma hace una barrera visual entre la parte peatonal y la parte vehicular como para que la gente pueda circular tranquilamente sin tener como problema con los carros. Siguiente. Bueno, la iluminación del parque también se estuvo pues como mirando, analizando. La iluminación que se propone es una iluminación que está certificada, que tiene pues como todos sus cumplimientos en la parte eléctrica y EPM la recibe. Tenemos 3 clases de iluminación. Estas que son como unas velitas que van como por todo el borde del parque, o sea, como bordeando el parque, y en el centro van otras que son pues como unas farolitas y tenemos unos volardos de iluminación que van a separar la vía, esta es la estación de bicicletas del parque porque van a estar pues al mismo nivel por el tema de accesibilidad. Siguiente. Esta es pues la vista que les decía que les iba a mostrar por dónde estaba lo de la estación de bicicletas con respecto al nivel del parque y cómo se vincula al atrio. Siguiente. Dale a eso.
Bueno, y esta ya es otra imagen pues como para culminar la presentación del interior del parque, donde se ve el mobiliario, donde se ven las jardineras y cómo serían pues estos espacios abiertos que tenemos. Bueno, esta es como una propuesta que se les presentó pues tanto al alcalde y a su equipo de trabajo, como se le presenta hoy a la comunidad. La idea es como tener como la socialización con ustedes y poder mirar que si vamos como en la dirección correcta, en lo que la comunidad quiere y en lo que la comunidad pues como necesita con respecto al desarrollo que se le dé al municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Creo que es una propuesta articulada frente a la modernización que se viene haciendo en diferentes parques a nivel de Antioquia. Yo consideraría que hay algo, y es que Copacabana ha sido tributo, ejemplo de fiestas como el deporte, el cual colapsa el parque en este momento con esta propuesta. Yo veo que no hay un espacio de la parte fúnebre, siendo la parte principal de Copacabana, no veo una zona de aparcamiento para un carro fúnebre donde se nos explique en el proyecto que es una necesidad. Si hay alguien tiene un matrimonio, entonces ¿dónde llega? ¿De qué manera llega para abordar su matrimonio, su primera comunión, etcétera? Una de las principales falencias que veo yo ahí en el proyecto es la iluminación de noche. En algunos parques yo he ido a esa iluminación que ustedes plantean el día de hoy y desde que no esté tan alta es complicado. Entonces yo sí miraría de pronto que lo tuvieran en cuenta frente a la iluminación. A mí me gustaría saber si el proyecto en todo el perímetro, que están hablando solamente de la zona de todas las islas del parque, si el perímetro de renovación de espacio físico-espacial, llámese todo el andén que corresponde a la policía, también va a ser intervenido o no va a ser intervenido, todo ese andén que corresponde también a la zona de taxis, si también se tiene en cuenta, y todo el andén que corresponde a la vivienda hacia el Palacio Municipal. No sé, en otros parques la tecnología frente a los residuos sólidos, si se va a tener en cuenta. Vemos Medellín cómo viene implementando, llámese bodegas automáticas con ascensor, donde la gente llega y deposita su residuo sólido o la comunidad alrededor deposita el residuo sólido y el ascensor inmediatamente saca los botes de basura y el carro pasa inmediatamente. No veo esa tecnología o esa propuesta frente a la intervención ambiental que esto requeriría, porque es que es una problemática a diario que tenemos frente a los residuos sólidos. Entonces no veo la solución de los residuos sólidos acompañada en la propuesta, en las nuevas tecnologías que se están implementando. Me gustaría cómo lo van a hacer, porque es una medida desfasada que se viene organizando en el municipio, en el parque principal, algunas veces con algunas canecas imprevistas que no tienen ninguna solución. Todos sabemos la dificultad que tenemos en las partes de aguas lluvias, cuando el torrencial de agua baja desde Miraflores, llámese Miraflores y toda esta parte de acá, y las aguas que bajan por los mangos hasta la vivienda llega a las volquetadas de arena. Entonces tampoco veo una solución o que hayan expresado una solución frente a la recolección de todas esas aguas para que no se siga inundando ciertas partes del parque, para mitigar esta parte de las aguas por el invierno, por lo que sea. De resto, se ve muy bello la propuesta. Lo que no entendí
es lo del kiosco principal. No lo entendí porque en esta intervención que hay acá no veo el kiosco principal, el kiosco que hay en el parque, no lo veo. Y no veo cómo la intervención físico-espacial que van a hacer al kiosco. Y si en esta intervención físico-espacial, preguntaría, es si se suspende el servicio y el comodato a la vez para rediseñar ese servicio nuevamente con una nueva estrategia comercial del kiosco, porque es lamentable, llamémoslo la imagen de ese kiosco. Entonces, si vamos a remodelar todo esto, ¿cómo sería también la remodelación de ese espacio? Muchas gracias. Bueno, la idea les voy a ir respondiendo pues como a medida que vayan haciendo la intervención para que no nos vayan olvidando. ¿Me vuelves a colocar la presentación, porfa? Yo le digo en dónde, que se me hizo la muchacha. ¿Se fue? Bueno. Si se me olvida alguna, me acuerda. Pásala. Pásala, porfa. Eso. A la otra. No, hacia atrás. Otra, hasta donde está la planta. Ahí. Bueno, lo que me decías, lo primero, bueno, lo voy diciendo lo que me acuerdo y me dice si se me olvida algo. Lo que usted me dice de, por ejemplo, en un matrimonio, en fúnebre, donde vamos a estacionar un carro si estamos cerrando pues las vías tanto. Bueno, lo del cierre de las vías se está haciendo de acuerdo a los lineamientos que se tienen en el POT, que en este momento está pues como en su actualización. Ellos tienen unos proyectos planteados al tiempo y uno de estos es que el parque sea netamente peatonal. Entonces, al ser el parque peatonal, obviamente tenemos unas vías que son estrictamente para que el carro circule y vaya y se estacione en otra parte, ¿no es cierto? Y tenemos una intervención también que las vías no van a ser en pavimento como están actualmente, en asfalto, sino en concreto rígido, para que de alguna forma visualmente se vea vinculado al parque como espacio público y los carros cuando ven estos cambios de materiales también respetan un poquito en cuanto a la velocidad. Pero esta zona de aquí donde tenemos la iglesia, el atrio, la casa cural está aquí, sí, bueno. Aquí tenemos un espacio que se conserva tal como está en este momento, porque ahí se ve la necesidad que necesitan, por ejemplo, cuando traigan el camión pues con las bicicletas, también tiene que un lugar donde estacionarse. En un evento, muy seguramente estos espacios estarán destinados como puntualmente a esa intención puntual que se haga en el momento. Entonces, eso como con respecto a lo de los carros. Lo otro que medio te entendí es como la parte deportiva. Pero sí me acordaste como de algo que no les había mencionado. Cuando se pensó en la ampliación de esta vía, que están los dos mangos grandes, si ustedes ven en todo el proyecto, esa es la única zona que no tiene mobiliario ni tiene nada pues como para uno sentarse. Y es pensando en esos eventos, o sea, es como si fuera la vía que está actualmente, pero pues intervenida amplia, para poder hacer un evento de ajedrez, un evento de ping-pong, o sea, poder tener un espacio donde también se pueda desarrollar pues como esta clase de actividades. La otra parte era la de la iluminación no es bajita, las lámparas son muy altas y obviamente van a ir avaladas con un estudio eléctrico, donde ellos, con medio de los programas pues, tecnológicos que tienen, nos pueden decir si cumplen con la iluminación requerida que se necesitan para esos parques. O sea, la idea es que el parque sea muy iluminado, fue una sugerencia del alcalde, por lo mismo que les decía inicialmente, el parque en su centro es muy oscuro y eso de alguna forma impide que la gente se meta pues como al centro por la oscuridad, entonces la idea es que ese parque sea muy iluminado, que de alguna forma podamos instalar una iluminación dentro de las jardineras también para darle esa luz a los árboles, unos reflectores indirectos, entonces la idea es que sí tenga pues como mucha iluminación. Con el tema de las basuras se está analizando y se está mirando, la idea es aquí está el monumento al obrero, al trabajo. Entre el monumento y el árbol hay un espacio que nos cumple
con las medidas que requieren esos sistemas para tener las basuras subterráneas. Entonces lo tenemos como una proyección, obviamente pues apenas estamos en desarrollo de averiguando cómo es el sistema, cómo es el funcionamiento para poderlo pues plantear que no vamos a tener inconvenientes con las escorrentidas de agua y con todo el sistema pues que hay que hacerle. Y ahí le tocó el tema de las aguas, obviamente también tenemos un profesional que se va a encargar de toda la parte hidráulica, ellos hacen todos esos estudios de cuando hay mucho afluente de agua, cómo se debe recoger, a dónde se debe dirigir para no ir a tener una inundación en el parque, ni tener pues como afectaciones a otras partes. ¿Qué otra? Se me olvidó que no te solucione. ¿Cuál otro se me quedó sin responderle? Bueno, listo. O sea, el parque sí va a tener pues unos basureros de reciclaje, pero ese sistema, como usted dice, como es un poco complicado por la espacialidad que tiene, entonces por el momento lo tenemos identificado aquí en la parte de arriba, entonces estamos ya cuando tengamos como bien aterrizado el sistema con la asesoría pertinente, entonces ahí ya sí le podemos decir, no, nos va a funcionar uno aquí y otro acá, como para no ir a tener tampoco, porque ellos tienen que tener a dónde llega el camión, cómo lo recoge, o sea, tiene pues un circuito vial también que hay que analizar, pero sí se está teniendo en cuenta. ¿Ya le quedaron? Bueno, lo del kiosco, el kiosco realmente pues en esta propuesta no lo vamos a intervenir. Uno, por lo que se decía que está en un comodato y está también categorizado como patrimonio. Los patrimonios tienen una intervención muy diferente, entonces hasta el día de hoy los lineamientos es no tocar el kiosco. Sí se va a tocar como al ladito, de aquí donde están las escalas para subir a la platea, que se hace como una esquina que tiene ciertas problemáticas, se van a plantear unas jardineras como para quitar, como que la gente pues vaya y eche cosas ahí, basura y cosas por ser como la esquinita. Bueno, cogemos de aquí hacia allá. Buenas tardes. Mire, yo no soy de Copacabana. Yo soy Juan Fernando Betancur, yo hago parte de un grupo que se llama Contrafuerte, que hay aquí en Copacabana, que estamos asociados con la Plaza de Mercado, Ambicer, al cual yo pertenezco, que es una corporación sin ánimo de lucro en la parte ambiental, y los de la plaza, y Escaladores hacia el Futuro. Lo mío son 2 preguntas y una recomendación. Como yo trabajo en este momento con los escaladores hacia el futuro, gente en discapacidad, entonces mi pregunta va encaminada a si en el piso existen para que la gente que tenga su problema de discapacidad lo tenga para movilizarse y no se pueda chocar y no se pueda caer. ¿Sí la tienen? Bueno, muchas gracias y felicitaciones por eso, porque yo creo que es un gran proyecto y una belleza. El segundo punto es que no sé, no vi que de pronto me hablaras del estado de los árboles en este momento. Si tú vas en este momento al parque y lo miras, ves unas araucarias de pronto un poquitico feas. Sería muy oportuno un ingeniero forestal, aquí está el área metropolitana, una designación que manden un ingeniero forestal y haga una propuesta o una recomendación de los árboles, porque se hace el trabajo abajo, pero resulta que tenemos problemas arriba. Si miran las araucarias pueden tener un problema en este momento. Yo no soy ingeniero forestal, pero estamos por eso. Y lo tercero, la recomendación es, ojo con la iluminación. A nosotros allá donde yo vivo teníamos unas lamparitas de esas altas, redondas, iluminaban muy bien. Y resulta que se dañaron y fuimos a buscarlas, no las pudimos encontrar en ninguna parte del país. Entonces, no ese tipo de iluminación, hay que buscar otro tipo de iluminación que persiste y que se pueda cambiar y eso. Ese era mi puntico, muchas gracias y me disculpan si alguna cosa. Bueno, lo de discapacidad, sí, el parque tiene pues todas las líneas para invidentes, donde indique pues que es recto, que tiene pendiente y que tiene otra clase pues de nivel.
Con lo de la iluminación, igual pues sí lo vamos a tener pues muy en cuenta. Yo ya cuando empecemos con la parte pues ya diseños eléctricos y todo, entonces le diré pues al profesional que nos garantice que sean lámparas comerciales en el tiempo, o sea, que no sean sacadas de algún lado. ¿Y cuál era la otra? Ah, bueno, los árboles sí tienen un estudio, nosotros tenemos una ingeniera ambiental que le hizo todo el estudio arbóreo al parque, nos dijo qué árboles habían secos y cuáles estaban en buen estado, hay como 5 o 6 muertos. Las araucarias están en súper buen estado. La araucaria pues sí tiene en su tiempo el problema que ellas se desgajan por el peso, pero ya es un tema que se tiene que hacer como de mantenimiento, no sé si con jardín botánico, con alguien pues que maneje toda la parte de arborización para tener controlados pues como todos estos procesos en el tiempo de los árboles, pero al día de hoy hay 150 especies funcionando perfectamente. Bueno, miro con preocupación, se habló antes de su intervención de que acerca de la arborización y de la conservación natural, ¿verdad? Y el proyecto muestra un parque más peatonal. Por lo que yo veo, y es donde radica, digamos, un poco mi preocupación, es de que se va a perder arborización. Se va a perder reserva natural porque va a haber más espacio peatonal, pero la zona verde que hay actualmente se va a perder algo. Entonces yo quiero saber si, es decir, porque suena contradictorio a lo que nos dijeron al comienzo y lo que muestra el proyecto en realidad. Y otra cosa es que, digamos, hacia la parte, la esquina de abajo de esa es tal vez la suroccidental de la vivienda, ahí se van a reducir los escalones como lo explicaste, ¿verdad? Pero de todas maneras, personas que vengan con movilidad reducida de la parte de abajo van a tener que ir hasta la esquina del palacio para poder entrar en la silla de ruedas. Entonces, la solución que se está dando a esa esquina sobre todo, que es alta, pues no sé, una sugerencia tal vez sería como una pequeña rampa para que las personas que vengan de la parte de abajo pues tengan un acceso sin tener que desplazarse una cuadra más. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, le cuento, con lo de la arborización, sí, si bien hay jardineras que se van a cortar pues porque no tienen especies arbóreas que no se puedan tocar, la idea del parque también es ampliarlo y generar espacio al peatón, pero aún vamos a conservar pues como, vamos a conservar mucha parte verde, o sea, los pulmones verdes van a seguir siendo los mismos, nada más que las jardineras, como 2 o 3, van a ser un poquito más pequeñas para que nos puedan garantizar esa circulación peatonal que se necesitan para que la gente pueda disfrutar el parque más hacia adentro, que si una persona en movilidad reducida, una señora con un coche, tenga que pasar, no tenga que uno como correrse o quitarse para que puedan pasar, sino como ampliar este espacio. Entonces es como tratar de tener un equilibrio sin afectar la parte arbórea, pero sí como afectando esas jardineras que no tienen como nada sembrado que se pueden utilizar para el espacio público. Entonces como buscar una balanza. Y con respecto a colocar pues rampa al lado de donde hay más escalinatas, yo lo voy a plantear, lo voy a mirar si se puede, pero las rampas son un poquito complejas porque la pendiente para discapacidad está en el 6%, como entre el 6 y el 8%, entonces son rampas muy largas para subir tramos muy pequeños, o sea, para que me entiendan, cuando usted sube 1 metro, sube apenas 0,6 centímetros, o sea, eso es una cosita muy chiquitica, entonces estos espacios se me pueden ver ya muy afectados para desarrollar una rampa. Entonces por eso garantizamos como 2 puntos, uno en la parte de arriba como donde está la iglesia, donde les explicaba lo de los carros, y otro en la parte de la alcaldía como para tener esa garantía de que si entran al parque, así pues tenga que tener de alguna forma un desplazamiento, pero igual lo voy a analizar, a ver hasta dónde se puede plantear. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tenía 2 cositas, por una pregunta y una recomendación, ¿cierto? La recomendación
es para todos en general, que no nos peguemos tanto, porque yo creo que todo el mundo dice que dónde está el verde, que dónde están los árboles, ¿cierto? Y yo que he estado en el parque hace muchos años, quiero que también tengan en cuenta una cuestión, es que cuando cuando el parque está entupido de verde, entonces hay demasiada inseguridad, ¿cierto? O sea, yo que he estado tantos años he vivido y ese estar el parque tan lleno de árboles también ha provocado al mismo tiempo una inseguridad, porque es que la gente que no es tan buena o que no tiene mucho que hacer, entonces se entra ya como en ese bosque y hacer cosas que no debería. Entonces por eso digo yo que lo del tanto verde, pues yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Yo entiendo que a la mayoría de gente hoy por hoy le dice, que el verde, pero yo personalmente dejaría únicamente una que otra jardinera y los árboles principales y ya, porque como le digo, la seguridad sería también fundamental, más que todo en horas de la noche, y yo que he estado ahí y lo he vivido, sé que sería muy bueno o sea, no enfatizar tanto en esa parte, ¿cierto? Y lo otro es que yo quisiera ver al costado de acá, donde queda de Marcos Pan hacia abajo, donde están los palos de mango, no veo pues aquí en el proyecto muy claro cómo va a ser la repartición del espacio en esa parte. O sea, yo sé que hay un andén amplio y alto, y aparte de eso está el acopio de los taxis, y después sigue los dos palos de mango que están más o menos como en un estado más o menos regular. Pues nosotros los vemos regulares, ¿cierto? No sé, usted ahorita me dirá. Y entonces yo quiero mirar en este proyecto más específicamente cómo quedaría ese espacio, porque es la parte que yo veo que está como más, ¿cómo es la palabra? Sí, no tanto reducida, sino como menos explicada. Entonces, para que me haga el favor y me lo explique. Gracias. Del lado de la arborización. Por ejemplo, con la arborización pasa algo, el parque bajo el acuerdo municipal 025 es declarado en su conjunto como patrimonio cultural, el parque en conjunto. Eso puede ser un lío jurídico porque eso incluye todo, así de simple, pero ahí la arborización es algo puntual, hay muchos que están inventariados por el área metropolitana, hay muchos que tienen estudio, por ejemplo, la palmera y los dos mangos son árboles centenarios e identitarios además. Reducir la parte verde del parque, teniendo en cuenta la cuestión climática actual, la cuestión de contaminación del aire que hay a nivel del área metropolitana, sería simplemente promover la proliferación de enfermedades respiratorias, porque al reducir esa capa vegetal se reduce el procesamiento del gas carbónico. Y si bien es cierto que el parque ya no va a estar con tránsito vehicular, sigue siendo una zona central donde toda la producción de CO2 que se hace en las calles aledañas se va a concentrar. Esa parte se vuelve un pulmón literal y fundamental para el municipio. Ahora bien, el hecho de la arborización no, o sea, eso no garantiza ni más ni menos seguridad. A uno lo pueden atracar tranquilamente en un lugar arborizado o en un lugar donde no hay árboles. Lo mismo pasa con la luz. Y se lo digo yo que he estado en el parque y en horas tarde, muy tarde he estado. No, eso no lo garantiza. Lo mismo pasa en la Alpujarra, lo mismo pasa en el Parque San Antonio de Medellín, que están totalmente despejados. ¿Y cómo es la cuestión de orden social en esos lugares? Es así, el atraco totalmente. Es decir, el retiro de la flora del parque no garantiza más seguridad. No hay una relación directa entre esos planteamientos. Además, hay que recordar que el Parque de Copacabana pues, es característico del área metropolitana por ser el parque más verde, ¿cierto?, de los 10 municipios del Valle. Entonces, creo que también es un referente que vale la pena seguir considerando pues, dentro de nuestra identidad. Bueno, pues ya les paso. Lo del parque, lo de la arborización, pues como para dejarlo como claro, nosotros no estamos proponiendo tala de ninguna clase. O sea, los árboles se van a conservar, pero las jardineras donde no hay árboles sí se van a reducir para darle como ese espacio también al peatón. Entonces es como le decía al señor, como
equilibrio entre la parte peatonal y la arborización, obviamente dejando claro que los árboles pues no los vamos a talar, y el estudio pues demuestra que están en muy buen estado y la idea es conservarlos. Le voy a explicar lo del espaciecito de los mangos y ya pues les doy para que sigan con sus observaciones. Es esta zona la que me decís. Bueno, aquí en este momento la vía que existe actualmente, la idea es desde las jardineras hasta donde están los mangos, dejarlo en un solo nivel. Queda pues a nivel, obviamente con su pendiente hacia la alcaldía, pues porque la inclinación del terreno, y las escalas que me decís que tiene muy buena altura están en esta zona. Entonces lo que yo estoy haciendo es desplazándolas a esta zona. Estos, o sea, la intervención del andén como tal. Ah, bueno, no, realmente en la intervención del parque no estamos tocando los laterales, pues como esos andenes, pues hasta el día de hoy no me han dado ningún lineamiento pues como de intervención de los... O sea, de los andenes ya, o sea, estas. No, todavía pues lo voy a tener pues como presente. No, no, sí, está bien, sino que como es como la idea como de el fuerte que es como el centro, entonces estamos como sacando la estructuración y muy seguramente sí va a tener su intervención en la parte de materialidad, pero pues para esta propuesta todavía no le tengo un diseño claro. Sí, es lo ideal. No, todavía no, en este momento no está, está solamente pues como entre el diseño entre los árboles. No, hágale que yo... No, sí, sí, está, esto del borde. Lo que pasa es que como les decía, o sea, esta es como la primera socialización, como el primer avance que se les muestra, obviamente no es el definitivo. Hola. Estamos en proceso, entonces es una observación súper importante que muy seguramente en la próxima socialización que tengamos te voy a tener pues como una respuesta. El interventor está anotando. Véalo allá atrás. No, obviamente que sí. No, no, estoy de acuerdo. No, pero el interventor está pues haciendo todas las observaciones para allá en el comité sentarnos y empezar a depurar, a unir y darle solución a todo. ¿Sí, por dónde? Quedan a 40 centímetros del suelo, 40, 45 centímetros altura de una banca para uno sentarse. Bueno, buenas tardes para todos. Primera recomendación, ahorita que está el señor por ahí que hace parte de escaladores. Escaladores, yo hice un estudio con ellos sobre la movilidad en Copacabana y más en el centro, que no van a cometer, escúcheme, que no van a cometer el error que cometió el área metropolitana, ¿cierto? Porque yo veo que el parque va a empezar a vulnerar todos esos derechos constitucionales que tiene esa población. Porque en el diseño no veo la huella táctil, no sé si la irán después a colocar, en todo el parque y por todo el centro del parque. Son muy especiales, son de 3 colores, no como hizo el área metropolitana, que son rojas, me he dicho eso vulnera todos los derechos, son de 3 colores, porque yo hice el estudio con ellos. Y hay personas con una avanzada edad
que también necesitan esas huellas. Ese estudio, si quiere lo pueden acoger, pues debe ser viable porque ellos se van a pegar de ahí. Es un estudio muy minucioso para que lo ingresen, porque ese diseño que yo veo está en paños menores todavía, porque hay muchos errores, ¿cierto? Algo de lo que decía el compañero acá. Devolver otra vez la imagen. Está muy incompleta, o sea, yo tengo una preguntita. ¿Cuántos diseños de parques has hecho o tu empresa en el país? 2. Bueno, hay otra empresa que ha hecho 17, es la que mayor ha hecho diseños en todo el departamento de Antioquia, ¿cierto? Yo lo que veo ahí es puro cemento. Hay esos espacios donde se van a sentar las personas, hay unos materiales que están ya con nuevos diseños que son más no al cemento, sino más ecológicos, más amigables con el medio ambiente. Eso no es amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Bueno, la iluminación, lo que dice el Señor. Hay que tratar, eso ya lo tratan en comité, que inclusive acabo de hacer un derecho de petición pidiendo todo el proceso, hasta la licitación que le han dado, que es un error pues a Munorte, que es la mayor corrupción que hay en Colombia, esa asociación. Pero no veo en este momentico cómo están incluido el comercio en sí en ese espacio, porque es que aquí hay mucho comercio y hay que antes motivar el comercio, el turismo. Yo les sugiero, muy respetuosamente, de eso lo hablarán con la Secretaría de Infraestructura del alcalde, como lo hay en un municipio. Hay un espacio como un módulo que es donde va a albergar el turismo, ¿cierto? Es como una caseta especial y tiene un diseño especial. Por ejemplo, en el municipio donde yo estuve, por allá en Funza, Cundinamarca, el diseño es prácticamente como es el escudo del municipio. Es muy bonito y la gente es agradable cuando usted llega a ese espacio y lo primero que hace es encontrar a una persona ahí que la guíe por toda esa intervención y le cuente esa historia, que ahí pueden estar incluidos los amigos allá de Vigías del Patrimonio. O sea, eso lleva una connotación de muchas cosas donde debían desde ese momento empezar a rediseñar todas esas propuestas, ¿cierto? Hay otra de las cosas, no veo pues este espacio para tan poquitas personas la primera vez, falta un poquito de más promoción en la publicidad para estas convocatorias, porque un diseño tan especial que se va a hacer con eso, veo que no sé si a los de Oso Comunal, porque no veo sin una sola persona, es una organización que podría tener algunas sugerencias, corporaciones sociales, tener todo ese sinnúmero de personas que son actores del territorio para que, puede ser por escrito, presenten propuestas y cuando le van a socializar al Consejo en pleno esos diseños. Muchas gracias. Bueno, lo de ahorita que el SECRE pues le contestaba, creo que a ti, o sea, las socializaciones se están haciendo como por etapas. Entonces, en este momento le hicieron una convocatoria a determinado grupo, porque si colocamos toda la comunidad abierta, usted imagina todo este recinto lleno de gente y todo el mundo opinando diferente, entonces se nos vuelve a nosotros también un poquito complicado. Entonces la idea era como clasificarlos por grupos. Entonces, por ejemplo, esta primera idea se le mostraron a ustedes. Entonces ustedes nos dan las sugerencias, observaciones para poder aterrizar la idea. Como usted decía, estamos en pañales, sí, estamos en proceso. Entonces, la idea de las socializaciones es tener un acercamiento con la comunidad, con lo que se está haciendo, a ver si va acertado o no, porque no tendría lógica yo quería decir, vea, este es el proyecto, ¿les gusta? ¿No les gusta? Ya es.
O sea, esa no es la idea es pues que trabajemos en conjunto. Muy seguramente otra socialización va a ser con toda la comunidad, entonces ya se va a abrir a la parte comunidad en general todos. Obviamente teniendo como en cuenta ya por ejemplo estas observaciones, entonces ya las vamos a replicar, entonces ellos van a tener otras observaciones de acuerdo a lo que ustedes ya vieron o lo que no alcanzaron a ver, y así es que se hacen pues los procesos para poder aterrizar un diseño. Muy seguramente al consejo se le vaya a entregar cuando el proceso vaya muy adelantado en diseños, como para que no me digan que está en pañales, sino verles algo como muy preciso y puntual, ya verlo socializado con toda la comunidad de Copacabana, el resultado es este, ya como va a hacerle las correcciones como puntuales que se deban. Y todo más al detalle, porque aquí está como esquemático, pues como en idea. Sí. Buenas tardes. Bueno, una apreciación para la diapositiva de Osvaldo. Osvaldo, y Musa ya no está en Copacabana. Y Musa ya no está en Copacabana. Para que lo tengas presente en la diapositiva. En las cifras tuyas habías colocado 152 individuos arbóreos y en la tuya colocaste 150. Entonces, qué bueno que también se coordinaran con los pequeños detalles. Insisto en el tema de los 4 andenes. No es solamente el más grande y el más peatonal, que es el del lado de los taxis, sino los 4 andenes. Si hacen ese proyecto y no intervienen en esos 4 andenes, van a hacer como sucedió con la piscina olímpica, que hablando con Osvaldo, iban a intervenir en una parte, pues como el corazón, la parte principal de la piscina, pero los alrededores que están casi destruidos y caídos los iban a dejar así. Entonces ya evaluaron, miraron y ya se pusieron a la tarea de también organizar alrededores, que no tiene sentido, uno organizar un motor, unos filtros, la parte interna de la piscina y los alrededores desbaratados y cayéndose. Entonces, que tengan eso muy en cuenta y mirar a ver ese tema. Yo no soy optimista y no creo que ese proyecto les salga para este año, esa intervención no creo que les dé. Pero ojalá, y si ojalá salgan los recursos para poder hacer ese tema de la intervención de los andenes. Las jardineras al frente del palacio, hablamos que eso es un detrimento patrimonial, quitar eso de ahí. Esas jardineras desde el comienzo no deberían de haber estado ahí. El parque tiene suficiente zona verde. Haber permitido esas jardineras ahí, porque eso era potestad también del alcalde. El área metropolitana traía esa propuesta, pero el alcalde era el que se encargaba de decir dónde sí, dónde no, porque es nuestro municipio, no es el municipio del área metropolitana. Tristemente el alcalde de turno no tomó decisiones en esa intervención que hizo el área y los líderes en ese momento tampoco como que tuvieron bastante fuerza para que no se hiciera ese daño que se le hizo al parque ahí en eso. De todas maneras, mirar y evaluar qué se puede hacer jurídicamente, Osvaldo, con ese tema, esas jardineras, he hablado con mucha gente, eso debe salir de ahí, debe salir de ahí. Ese espacio dinamizaría mucho más el tema peatonal y el tema comercial. Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo evalúen. El centro de información, qué bueno mirar ahí en esa maqueta que haya un espacio, centro de información donde pueda estar el tema de turismo, que el día de mañana esperamos tener una alcaldía que se preocupe por ese tema y pueda tener un espacio ahí que la gente que llegue de afuera, tener ahí temas de primeros auxilios, en fin, que pueden ayudar mucho a todo ese tema social. Van a sembrar nuevos individuos arbóreos, nuevos, árboles que no sean tan dañinos en el tema de sus raíces, expansión de sus raíces, y que den también garantías pues en el tema pues floral, en el tema de oxígeno y todo eso. Me dices que no van a cortar ninguno. De los estudios que han hecho no hay necesidad, no hay ninguno que esté en riesgo pues de... Por eso, qué bueno que nos hablaran de eso. No sé si hoy hay forma de eso o más adelante, pero que le digan a la gente cuáles y por qué. Esa falta de comunicación son las que hacen que la gente en la calle empiece a decir un montón de comentarios, a tergiversar toda la información. ¿Por qué? Porque ustedes no cuentan las cosas completamente como debe ser. Esta invitación nos llegó a las 2:30 en el grupo del consejo. ¿Ustedes creen, Osvaldo, no sé quién fue el encargado de eso, que 1 hora y media
de una charla de esta, apenas está llegando la invitación a los concejales y me imagino que si fue hacia nosotros, con los demás no sé cómo sería. O sea, las cosas no se hacen así. Esa verdadera sociabilización hay que hacerla con tiempo. Si aquí no habían grupos grandes de invitación, al menos los que invitaron, haberlo hecho al menos 2 días con anticipación. Y siguen fallando en ese tema, Osvaldo, en ese tema comunicacional. Jaime, el tema de seguridad no es cuestión de los árboles, y yo lo he insistido acá. El tema de seguridad es porque el municipio no se apropia de los espacios. Al haber espacios públicos solos, vacíos, que no se lavan, que no se pintan, que no se asean, árboles que no se le hace mantenimiento, iluminación débil, eso es lo que genera la inseguridad. Pero si nos colocáramos pendientes de todas esas cosas, el tema de inseguridad no tendría tanta repercusión en este municipio como lo tiene en este momento. Entonces, lo que necesitamos es iluminación, mantenimiento de que laven ese parque, que lo pinten, que le metan gente a eso, programas, actividades, eso inmediatamente la delincuencia la va alejando, Jaime. Entonces, no te preocupes porque se llene eso allá de árboles. El tema de la fuente, qué bueno evaluar ese diseño que hay, cómo volverlo más interactivo para el tema de los niños. Por eso, yo estoy diciendo, mirar y evaluar en lo posible que sea un espacio, que sea bonito, pero que a la vez los niños puedan interactuar en ese espacio, donde hayan elementos que le brinden seguridad y que el patrimonio se esté respetando y se esté cuidando. En arquitectura y en obra civil muchas cosas se pueden hacer, compañero, respetando ese tema patrimonial. No. Bueno, para que lo evalúen pues y organicen, que mucha gente está pidiendo eso. O sea, eso no lo hago por capricho mío, sino que mucha gente lo está pidiendo. Un espacio. Ahí estaría el tema de niños, el tema de espacios para zonas de estudio, no veo ahí. Zonas de estudio que la gente pueda sentarse a estudiar en la tarde, en cualquier momento, que tenga su tema de energía, que tenga sus sombrillas. Veo muy pocos espacios de eso, entonces qué bueno mirar una redistribución y un diseño distinto en el tema, no tanto para el estudio, sino para el ocio, el esparcimiento y para el tema de comidas. Veo que lo que está diseñado ahí es muy poco para incentivar mucho más ese comercio del tema de comida. Entonces, ¿cómo evaluar, rediseñar mejor ese tema para que el tema comercial de comidas se fortalezca más? La intervención de la platea la veo muy débil, o sea, no veo profundidad, no veo un objetivo claro, no veo que esa platea le den una transformación bien integrada a ese espacio, que genere realmente un espacio que le dé buena participación y buen desarrollo de las actividades que se den ahí. No veo ahí como una explicación amplia de esa transformación, es un lugar de los neurálgicos que tiene ese espacio ahí. El tema de la iluminación, ¿por qué no están hablando de energía solar? Sí, paneles solares ahí en ese tema. Qué importante que tengas que tengan eso ahí en cuenta. Sería eso, y qué bueno que ojalá se tomen el tiempo de seguir ampliando todo esto con más comunidades que quieren saber eso y manejen la información con más tiempo para que la gente se vaya organizando. Gracias. Bueno, así como muy puntual, porque muchas de las cosas pues que él dijo ya las tenemos anotadas para tenerlas en cuenta. Bueno, le voy a contestar pues esto y ya Osvaldo pues les dará la respuesta de eso, porque pues yo soy la arquitecta de un contrato que pues tienen adjudicado, entonces eso pues se me sale pues de las manos la respuesta. Pero lo que sí te puedo decir, lo que dijiste, y tú también lo dijiste, lo del turismo, lo de la caseta del turismo, también lo habíamos hablado con los chicos del patrimonio,
se fue la planta. Pero la idea es que quede en esta zona, que ese día pues como planteamos un punto y era en esta zona de acá, que quedó un espacio. Eso, ay, sí, perdón, en este, que es como más como la llegada pues como del pueblo, entonces lo pueden ver, tiene la visual como de varios puntos, entonces nos parecía que era como una zona estratégica para instaurar la caseta que ya también se había pues mencionado que era muy importante para promover el turismo. Lo otro es que lo de la parte eléctrica y la parte ambiental, sí, muy bueno sería ya que con los profesionales como pertinentes del tema, ellos te puedan explicar toda la parte eléctrica y la línea ambiental, los árboles, porque si hay un estudio, nosotros pues ya lo tenemos, y los árboles están identificados de cuáles están muertos y cuál es su estado y por qué. Entonces, eso sí, bueno, ahí sí también, sí, ya ahí te traería pues como la ambiental, porque no le puedo hablar pues como de algo que se me sale pues de las manos. Y se me olvidaba, muy rico que nos pasaras ese documento, el que tienen ya como el estudio completo de movilidad para implementarlo lo más que se pueda pues como dentro del parque. Vea, en referente a eso, yo les voy a mandar a una de las de la corporación ese diseño, porque eso se hace en base a un programa, ¿cierto? Y entonces, frente a ese estudio, y otra cosa antes de que se me olvide, yo hice parte de un proyecto que llama Museo Aburrá, ¿cierto? Bueno, con la Secretaría de Infraestructura, como estábamos hablando del tema de turismo, yo lo hice una propuesta la vez pasada acá y no ha sido acogida, sobre unos paneles que tenemos guardados, que es donde va a contar la historia del turismo, que ahí estarían incluidos los de Vigías del Patrimonio. Eso lo tenemos guardado en Acueducto Avesa, los habladores. En la anterior administración fue un desastre, ¿cierto? Los quitaron de ahí, ¿cierto? Tocó guardarlos por ahí en Acueducto Avesa. El administrador todos los tiene allá. Es lo que resolvamos el grupo que hizo parte de Museo Aburrá, que somos más o menos 11 personas. Yo ya lancé esa propuesta, qué bueno que esos 12 paneles los incluyeran de una forma organizada. Yo creo que aquellos muchachos tienen algo, propuestas así como eso, y en base a eso, ahí va donde va el comercio. Después hablaríamos con Osvaldo para incluir el comercio, que son los que van a aportar para estar con ese hablador transformándolo. Yo creo que es una propuesta muy buena y va a ser muy buena acogida. Le digo por qué, porque yo tengo un sobrino que vive en Estados Unidos. Yo le mandé la propuesta cuando estaba acá antes de venir a Colombia. Cuando él volvió dijo, tío, ¿dónde está tu propuesta? Y la de tus compañeros no la veo. Porque en otros países sí la hay, acá no. Es bueno retomar ese tema. Es un proyecto muy agradable. Buenas tardes. Bueno, con respecto al diseño, yo estaba convencida de que el diseño ya estaba aprobado, ya lo iban a empezar a ejecutar, porque tengo una pregunta, ¿por qué ya se están haciendo trasplantes en el parque? ¿Por qué ya hay movimiento de árboles? ¿Por qué hay unos huecos? ¿Por qué? Porque al recorrer el parque y ver que faltan árboles, uno supone, no, pues el diseño ya está y ya se va a construir. Entonces, eso, por lo tanto, entonces por favor solicito que me compartan el inventario forestal de los árboles, porque dentro de mi inventario yo tengo más de 150 o 152 árboles. Para poder hacer el diseño y todas las obras constructivas y todos los desniveles que tiene, la adecuación de las jardineras, va a haber una afectación en las raíces. Entonces yo requiero por favor que nos compartan el diseño actualizado con el tratamiento solicitado y lo que les otorgó el área metropolitana
Muchas gracias. Para que lo hagamos en equipo. Se retiraron antes de Semana Santa algunos árboles y eso no se socializó porque con la comunidad en la página no hay información, uno pregunta y no dan cuenta de por qué se retiraron unos árboles, dónde están esos árboles, quién les dio el permiso para trasplantar los árboles. Entonces esa información yo como participante hago parte de la corporación Geoambiental y le vamos a hacer seguimiento no solamente al arbolado urbano, sino a todo el desarrollo constructivo como una interventoría ciudadana. Aparte de, bueno, eso por la parte de todo lo que tenga que ver con el arbolado urbano y manejos de raíces. Necesitamos también, por favor, revisar, bueno, antes de eso, con el respeto que usted se merece, arquitecta Olga, yo quiero preguntar por qué, o si sí lo tienen, un equipo, como lo preguntó el compañero, de arquitectos de Copacabana, porque yo sé que en Copacabana somos muchos los profesionales tesos que queremos el municipio y estamos comprometidos con que acá se hagan un trabajo juicioso. Entonces, la pregunta es, sí tienen ese equipo de arquitectos del municipio trabajando en pro del diseño, ¿sí lo tienen? Eso, pero entonces… Eso, entonces como un equipo de trabajo, porque a mí me parece que el parque de Copacabana, que es el más hermoso del Valle de la Aburrá en cuanto al arbolado, patrimonios, historia, requiere de un equipo juicioso de que la mayoría de los que vivimos acá estemos a gusto con lo que se vaya a hacer y se haga responsablemente. Para eso necesitamos un equipo de trabajo de arquitectos y profesionales que revisemos el diseño y trabajemos todos juntos. Bueno, eso. Veo, aparte de que no está integrado los andenes de alrededor, el atrio que es patrimonial y que tiene tantos problemas, porque los andenes ya están feos, no están incluidos dentro de los diseños. Sí. De Musa. Ajá. Ajá. Qué nota. Ajá. Sí. Las técnicas de la época. Ajá. Deje la basura acá para que la echemos en el… Sí. Bueno, y con respecto a esas sombrillitas que había en el mobiliario, pues yo veo que ya en Medellín se usan esas sombrillitas, pero con el panel para recargar el celular, no sé qué. Gracias. Y
Y bueno, y por último, ¿estos diseños tienen qué fecha como para que se terminen, para empezar a construirlo? Porque me preocupa pues como el hecho de que se empiece a construir y que, como suele suceder en este municipio, no haya una buena socialización y empiezan a construir, uno nunca se dio cuenta de nada, porque acá lo que hacen es que vamos a pintar la cancha y pintan solamente 2 metros a un lado y lado de la puerta principal, le ponen Copacabana con seguridad y usted medio le da la vuelta a la cancha y todo quedó igual, porque así es en Copacabana. Entonces, vamos a organizar la plazoleta central, vamos a reducir las jardineras, dañamos las raíces, cortamos los 5 árboles que no sé cuáles son los que están muertos y alrededor va a quedar todo igualito y feo como siempre. Entonces, pues no, ¿qué fechas necesitamos también que a la comunidad nos hagan ese proceso de socialización, que sí se convoque realmente a la comunidad, que sí de verdad participemos y que las fechas sean juiciosas y bien socializadas, por favor? Gracias. ¿Junio o julio? No puede, o sea, lo que pasa. Muy- No, o sea, no es de, pues, de verlo de esa forma. O sea, todo contrato tiene, como por decir, su inicio, tiene su desarrollo y muy seguramente tendrá un final muy diferente al que lo tenemos planteado. Los contratos se pueden adicionar en tiempo de acuerdo a la complejidad que se vienen dando de ellos, ¿no es cierto? A nosotros nos contrataron con una fecha establecida que tú me decís, ay, no, que falta un mes, es muy poquito. Muy seguramente tengamos que tener una ampliación, por lo mismo que estamos viendo acá, son trabajos arduos que hay que trabajar con la comunidad y eso son justificaciones válidas para uno poderle adicionar tiempo a un contrato. O sea, la idea no es que vos me digas, ay, esto va a quedar como tirado. No, la idea es que el proyecto hoy que está empezando quede muy bien organizado para que usted en la última reunión me diga, ahora sí el diseño quedó como Copacabana quiere. O sea, la idea es llegar hasta ese punto, apenas estamos arrancando, que nos tocará adicionar tiempo. Haremos la solicitud pertinente al área pues, de infraestructura, que requerimos más tiempo justificado en X argumentos para poder lograr el resultado esperado. Muy buenas tardes. Lo que decía Laura es importantísimo. Uno de los parques o el más rico arquitectónico en patrimonio y valor histórico es el Parque de Copacabana y ambiental. Ese referente del patrimonio natural, la arborización, esa arquitectura que hay desde plántulas, árboles y árboles muy grandes y palmeras, eso es una riqueza, ¿sí? Y un valor y un patrimonio además. Yo había elaborado con el grupo de Patrimonio Iván Adao, de acá de Copacabana, un texto sobre el Parque Simón Bolívar. Y el Parque Simón Bolívar, pues es todo el barrio, el parque. Y lo primero sería, ¿qué pasa con la restauración de esa escultura de Simón Bolívar? Porque si se restaura y no queda el referente de Bolívar, pues queda un poco trunco. Esa sería una primera observación. Osvaldo había planteado al comienzo que el comercio, el mercado, con esos toldos que hubo en 1900, 1920 en el Parque Simón Bolívar de Copacabana, pues además de era un intercambio, también es un espacio de comunicación, de socialización, y eso hay que comunicarlo y socializarlo mucho más. Ahora te pregunto algo específicamente con esos recorridos que tú hiciste, pero mi pregunta va, o mi intervención, es acerca de esa pantalla que hay acá que causa ruido. Es que está causando ruido, pues no está sirviendo para nada. Esa pantalla tiene que ponerla en comunicación, no en pro de la alcaldía, no, en pro de la ciudadanía de Copacabana. De todo, la ciudadanía, toda la sociedad civil, etcétera, etcétera. En esa investigación que yo hice el año pasado en un curso del SENA, Vivamos el Patrimonio, me faltaron muchos elementos, pues yo llevo acá viviendo 3 años apenas en Copacabana. Ahora, Guillermo, bien que tú lo observes a Osvaldo, que ya IMUSA no está en Copacabana, pero Copacabana es lo que es ahorita por el apoyo que hizo IMUSA.
Y si miramos porcentualmente en el parque principal Simón Bolívar hay 3 referentes que ha sido aportes o contribución de IMUSA: el instituto, el obrero, que fue del sindicato de IMUSA, y la platea. Y reitero, el año pasado no sabía, esa platea la diseñó la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, pues doblemente patrimonial, porque fue estudiada, fue diseñada con los mejores kioscos de Estados Unidos, de México, etcétera, etcétera. Y por último, Olga, tú hiciste unos recorridos y hablaste con las comunidades, la gente que habita, que vive y que siente el parque. Y yo creo que habría que preguntarles si sienten, los jóvenes por ejemplo, que sienten con Laureano Gómez Castro, una escultura que hay ahí, porque yo creo que a los jóvenes no les dice nada, a los adultos como yo pues me causa más indignación e ira, porque fue un personaje nefasto para la historia política del país. Entonces reconsidero. Y lo último, la iluminación. Hay unas luminarias muy bonitas en todo el atrio de la iglesia, son en hierro forjado. Intenten conservar ese patrimonio también y métale tecnología, LED y fotoceldas solares, obvio, y energías blandas y energías limpias, pero también conservemos ese valor patrimonial. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, anotadas todas las sugerencias, porque ahí sí, pues ya lo de la lámpara ya nos las habían dicho, también lo de un mobiliario, que las banquitas pues con los que se constituyeron el parque, entonces todas esas cositas se van a pues como analizar, a ver hasta dónde podemos volver una lámpara que es patrimonial, que es antigua, poderla volver moderna, sin que se dañe pues como su contexto. Buenas tardes, no, mi preguntita era de todo el tiempo que he escuchado en alrededor del parque hay puntos estacionarios donde hay diferentes familias que dependen de su economía, de su trabajo en esa parte. No he escuchado nada sobre qué va a suceder con las personas que sacan su sustento del trabajo en esta situación. Bueno, nosotros tenemos diseñados 17 locales que son para esa gente pues que tiene sus negocios ambulantes puntuales. Los 17 salieron pues como que tienen ya sus permisos o que tienen pues como el permiso de funcionamiento. Entonces la idea es respetar que si está el de flores, entonces que el de flores tenga su punto, si está el de las frutas, que el de las frutas tenga su sitio y que todos puedan funcionar antes con más como facilidad y más seguridad. Quedaron 17 burbujitas. O sea, si uno los cuenta hay como 10, pero no sé si algunos salgan, por ejemplo, el fin de semana, que no salgan en semana. Los que uno cuenta así como puntual hay como 10. Tengo una inquietud, hola. Aló. Tengo una inquietud nada más. Yo trabajo en Río Negro, ¿cierto? Yo trabajo en Río Negro y veo muy parecido el diseño, lo vi parecidísimo, pues, no soy arquitecta, obviamente, al de Copacabana. El parque de Río Negro lo vi parecidísimo al diseño que estamos viendo, desde el punto de la losa. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna alianza, empresa igual a esa, pues que están en el mismo contrato con los de Río Negro? ¿El por qué? ¿Por qué te voy a decir por qué? Listo. Yo sí lo conozco. No, es súper parecido, y ahí entraba el joven a decir que se iban a quitar muchos espacios pues de arborización, ¿cierto? Muy parecido. La pregunta era esa, como la inquietud, ¿hay alguna alianza entre las? Otra cosa, es que, exacto, pero más que ya, ¿por qué la pregunta? Porque la pregunta es que la comunidad de Río Negro, porque yo trabajo con varias personas, el 70 o el 90% no están de acuerdo con ese diseño. No sé quién lo hizo, cómo lo hicieron, pues porque no estoy involucrada y porque yo vivo en Copacabana y soy de Copacabana y toda la vida he estado acá.
Pero esa es la pregunta, ¿hay alguna alianza con esa empresa? Porque entonces la misma comunidad de Copacabana tampoco va a estar de acuerdo. Que usted sabe que somos parecidos, los antioqueños somos parecidos en muchas cositas. Y hay que soportar todo como con unos buenos proyectos. Ya lo que decía la doctora ahorita o la señora ahorita decía que había que hacer como una convocatoria de varios arquitectos pues, de varias empresas. Entonces, como no sabemos nada de eso. Bueno, yo hablo pues desde mi experiencia, yo no diseñé pues Río Negro, entonces te diría pues que no tiene nada que ver el diseño de acá al de Río Negro. Como le dije, pues no lo conozco, entonces no sé qué tanta similitud pues como pueda tener. Y la idea no es que usted, pues o sea, como usted dice, si ellos no están de acuerdo, nosotros tampoco, porque la connotación es diferente. Y la idea, por eso son estos encuentros de poder llegar a tener una propuesta que sea al agrado de toda la comunidad, porque se va a ver pues en muchos años ya lo que se plasme pues como en este tiempo. ¿Alguna otra? Bueno, yo iba a hacer una propuesta y era, por ejemplo, con algo que se mencionó ahorita, que es, algo, que es una práctica inmaterial patrimonial, que era que varias señoras sembraban en el parque. Eso se viene haciendo desde el inicio del parque en 1928. Si logramos conservar esa práctica en algún espacio, en un lugar definido en el parque, estaríamos cercanos a celebrar 100 años de una práctica patrimonial de apropiación social del patrimonio en el parque de Copacabana. Se puede, no sé, designar una parte en el parque que sea para la comunidad, para siembras de la comunidad, y mantendríamos viva una tradición que de mantenerla viva, insisto, en el 2028 cumpliría 100 años y se podría hacer también un trabajo social alrededor de eso y ecológico también. Bueno, nosotros entonces vamos a finalizar, digámoslo así, este primer escenario de socialización de la revitalización del Parque Simón Bolívar. Nosotros desde la administración lo que queremos es precisamente abrir todos los espacios de socialización, todos los espacios de aporte. Profe, el documento suyo me parece un documento muy interesante, lo hemos leído a profundidad, hemos mirado y leído y analizado los documentos que los vigías del patrimonio nos han entregado a nosotros y este ejercicio es un ejercicio serio, es un ejercicio respetuoso con la comunidad y que esperamos que cada una, digámoslo así, de los aportes que se tienen de cada uno de las distintas visiones que se tienen de lo que será un proceso de revitalización del parque, de todas ellas logremos construir un parque revitalizado y un parque que le aporte, ¿cierto?, dentro de ese patrimonio natural, un patrimonio material, patrimonio arquitectónico inmaterial al municipio de Copacabana, porque la verdad es que a medida que vamos avanzando en los estudios, pues nos damos cuenta de una cantidad de elementos que le pertenecen al crecimiento cultural del municipio de Copacabana y así lo haremos saber. Yo me voy a permitir entonces cerrar acá este primer espacio, digamos así, sus aportes, sus sugerencias, sus solicitudes de información, pues estamos dispuestos y abiertos a generar los escenarios que ustedes nos propongan. Digámoslo así, es un primer espacio, no va a ser el único ni el último espacio, pero también yo quiero llamarles a ustedes, digámoslo así, un poco a la sensatez con el equipo de profesionales que están al frente de todo este trabajo. Es un equipo de profesionales serios, con experiencia, hay una cantidad, digámoslo así, de disciplinas en torno
a todo esto que se ha construido. Yo no creo que este, digámoslo así, proyecto que hoy les presentamos a ustedes sea un proyecto, digámoslo así, escaso de elementos académicos y demás. Yo creo que tras de esto también ya hay un proceso de investigación importante, hay unos trabajos de consulta también con la comunidad. Es un ejercicio que se ha hecho. Esto no es, digámoslo así, tampoco un trabajo tan incipiente como de pronto algunos lo dijeron en su exposición. Yo sí quiero entonces finalizar acá. No sé si a través de los correos electrónicos lo que ustedes pretenden manifestar, pues lo podamos hacer o podamos tener un espacio, digamos así, en la oficina, con el equipo de la Oficina de Planeación del municipio de Copacabana, con los profesionales que estamos trabajando, porque lo más seguro es que hoy no les podamos dar mucha respuesta, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que, digamos así, algunos elementos como los que ustedes consultaban ahora, el tema de iluminación, etcétera, etcétera, hay unas normas, hay unos, el RETILAB, que son los reglamentos de alumbrado público, hay que cumplirlos, las iluminaciones hay que diseñarlas, hay una cantidad de elementos que digamos así, muchas veces su especificación técnica se escapa al alcance de nosotros hoy. Pero sí quiero dejar, digámoslo así, sentado hoy una posición, y es de que detrás de esto hay un equipo serio, ¿no? Esto no es que se nos haya ocurrido a nosotros como secretarios venirles a mostrarles un esquema, no, hay una cantidad de profesionales trabajando. Henry, muy corto como la propuesta de la intervención, porque ya habíamos pasado esa fase. No, Osvaldo, comunidad, arquitecta Olga y el interventor. Qué bueno también que considerasen dentro de ese equipo y grupo de trabajo un arqueólogo. Y me explico un poco. Para las diferentes transformaciones que ha tenido el parque, es muy bueno que un antropólogo, un arqueólogo, esté supervisando y diga, ve, acá hubo una intervención en 1980 y fue este material, este carácter, eso puede haber también vestigios arqueológicos de un pedazo de vasija, porque eso fue habitado por unas comunidades indígenas antes de 1541. Nutaves, Aburraes, Niquías, buenas comunidades aborígenes e indígenas, y puede ser que complemente ese mapa arqueológico de toda el área metropolitana, que eso es una condición que hay dentro de las intervenciones físicas. Pues igual a nosotros la norma nos exige el plan de manejo arqueológico que debe ser presentado al ICANN y hay que formular el plan de manejo arqueológico. Yo no sé si la duda que tenías, pues porque se nos abrió nuevamente el uso de la palabra, pues quieras como decirlo en forma breve o no lo quieres hacer llegar a la secretaria. Sí, Henry sabe cómo se constituyen,
las personerías son las que las regulan y las reglamentan, entonces pues el compañero Henry tiene ya como experiencia en eso. Nuevamente las gracias a todos ustedes de verdad por participar de este escenario y bienvenidos todos los aportes, todos los escritos, todas las manifestaciones que quieran hacer en pro de este proyecto, bienvenidas. Bueno, muchas gracias, feliz noche para todos.